Me llamo Lucía y, si me pidieran describir mi vida con una sola palabra, elegiría silencio. No ese silencio amable de las noches de pueblo cuando todo huele a tierra y a pan recién hecho, sino un silencio pesado, de esos que se van metiendo en los huesos, que apagan las conversaciones y dejan solo la respiración de dos personas que comparten un mismo techo pero no el mismo latido. Tengo 30 años, soy española de nacimiento y de costumbres, café fuerte por la mañana, siesta corta los domingos, las voces de mi madre vibrando en el teléfono cada 2 días. Estoy casada. Eso también suena simple, pero detrás de esa palabra hay papeles, rincones con ropa que nunca se cambia, recetas que antes hacíamos juntos y ahora preparo sola por reflejo. Al principio, cuando él y yo éramos dos nombres que se cruzaban en mensajes y llamadas, hubo promesas y risas. Me enamoré de su manera distraída de corregir mis fragmentos de poesía, de cómo encontraba sentido en mis pequeñas obsesiones, de que me escuchara hablar durante horas sobre libros que nadie más quería leer conmigo. Casarse fue natural, como si estuviéramos construyendo una casa con ladrillos de palabras dulces. Pero las casas cambian, las paredes se ensucian y, si no las limpias juntas, la suciedad se parece demasiado al abandono. No hablamos de la falta de intimidad al principio. Todo se fue disolviendo entre jornadas laborales, compromisos familiares y el cansancio acumulado en nuestras espaldas. Las manos que antes buscaban las mías para iniciar una conversación ahora buscaban un mando a distancia, el móvil, una excusa para no mirarme más de lo necesario. Nadie dijo que aquella distancia sería tan profunda. Me acostumbré a las noches en las que él se iba a la cama sin tocarme, a los fines de semana donde los planes eran uno frente a la televisión y yo con un libro en el sofá, leyendo para no pensar en el hueco que crecían entre nosotros. Vivo en una ciudad donde las tardes parecen eternas y la gente circula como si llevara relojes en el pecho. Mis caminatas son pequeñas rebeliones, voy al mercado, compro una flor para la mesa, paso por la librería y me quedo mirando los lomos sin comprar nada por miedo a gastar lo poco que queda para las cenas. A veces, me detengo frente al escaparate de una tienda de antigüedades y me imagino nuestra historia como un objeto valioso, cubierto por una capa de polvo. Me pregunto si alguna vez habrá alguien dispuesto a frotarlo y devolverle el brillo. La noche en la que todo empezó a desmoronarse, o quizás a reconstruirse, no fue una noche de tormenta ni una velada memorable. Fue una noche ordinaria que, como todas las noches ordinarias, escondía su propia revolución. Él estaba trabajando hasta tarde, o, al menos, eso me decía su horario, y la casa respiraba tranquila. La cocina estaba caliente por haber preparado la cena para uno, y yo había dejado una taza de té a medio beber en la mesa, porque había perdido el interés por terminar las cosas. Me fui a la habitación, me acosté en la cama con las luces apagadas, y me encontré con mi propia compañía más de lo habitual. Sentí esa sensación difusa, un nudo en la garganta que no era tristeza ni rabia concreta, era la mezcla de ambas, una tristeza rabiosa que necesitaba una salida. Nunca fui una mujer impulsiva, pero esa noche me sorprendí queriendo recuperar algo que no sabía cómo nombrar. Me despojé de las capas del día, la ropa de trabajo, la bocanada de aire del frío de la calle, el peso de las noticias, y me quedé con la piel sensible, con mi cuerpo recordándome que era mío. No busqué imágenes ni recuerdos, solo me enfoqué en el calor de la propia mano, en la respiración, en sentir que todavía existía una conexión conmigo misma. No fue un acto de rebeldía escandalosa, fue un acto de reclamación, de decirme a mí misma que merecía sentir algo, aunque fuera pequeño y silencioso. En mi casa, la puerta del dormitorio nunca estuvo realmente cerrada, era una cortina simbólica que manteníamos por costumbre, no por necesidad. Él entró sin hacer ruido, o al menos así lo recuerdo, con esas zapatillas silenciosas y la camisa arrugada de siempre. Hubo un segundo de la vida donde los dos parecíamos pensar lo mismo, tal vez iba a buscar algo, tal vez a decirme que cenara, tal vez a preguntarme por un cargador o por la lavadora. Y luego la sorpresa, me vio. No con los ojos de un esposo que descubre un secreto, sino con algo que se quedó a medio camino entre el asombro y el desconcierto. Nuestro silencio se quebró en 1000 trozos. Primero, la mirada. Me miró, y en su rostro se abrió un abanico de emociones que no supe descifrar al instante. No hubo gritos ni recriminaciones automáticas, hubo un temblor de voz que me hizo entender que aquello dejó de ser íntimo en el sentido más privado y se convirtió en un espejo que reflejaba lo que éramos.
Me sentí vulnerable y expuesta, pero también, inesperadamente, liberada. Era como si un idioma secreto se hubiera pronunciado en voz alta. ¿Lucía? Su voz fue una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué haces? No contesté de inmediato. No se trataba de negar lo evidente, sino de poner palabras a un terreno que llevaba meses sin sobrevolar. Finalmente articular mi verdad costó más de lo que imaginé. Le dije, con la voz temblorosa, que me estaba cuidando. No tenía intención de avergonzarlo ni de provocar una discusión, necesitaba que comprendiera que no buscaba reemplazarlo ni humillarlo, sino reconstruir algo en mí que se estaba rompiendo. Él se acercó hasta la cama, pero se quedó en el borde, como si temiera cruzar una línea invisible. Se sentó, miró mis manos, luego mi rostro, y su respiración se volvió un ritmo que marcaba la tensión del momento. No sabía qué, comenzó. Pensé que estábamos, que quizá. No terminó la frase porque las palabras se disolvieron en la habitación. Lo que vino después no fue la explosión que muchas novelas prometen, fue una conversación a media luz que, de algún modo, fue más peligrosa y más necesaria que cualquier detención abrupta. Empezamos a hablar, pero no de reproches directos. Hablamos de la rutina. Hablamos de las mañanas en las que ya no desayunábamos juntos, de las noches en las que los silencios tenían peso. Hablamos del miedo a enfrentar lo que realmente sentíamos. Me contó que él también se sentía perdido, que la distancia no era solo cosa mía. Que había querido hablar, pero no sabía cómo empezar sin sonar a queja. Me confesó que veía en mi gesto algo que le hizo pensar en su propia soledad, una soledad que a veces disfrazaba de enfado o de cansancio. Y, más sorprendente aún, admitió que la imagen que había visto no le había provocado ira inmediata, sino un extraño roce de culpa. Se culpaba por haber permitido que llegáramos a ese punto. La conversación no sanó todo. No hubo promesas mágicas ni gestos grandilocuentes. Hubo, en cambio, la sinceridad austera de dos personas que, por primera vez, nombraban el abismo entre ellas sin disfrazarlo de obligaciones o de excusas prácticas. Fue como abrir una ventana en una casa que llevaba mucho tiempo cerrada, entró aire, y con él, la sensación de que algo iba a cambiar, para bien o para mal. Esa noche, mientras nos quedábamos en la habitación con la luz tenue del pasillo colándose por la rendija de la puerta, pensé en la paradoja de la intimidad, a veces la cercanía física es la que se pierde primero, y otras veces es la cercanía emocional la que se apaga lentamente. ¿Qué pesa más? ¿La ausencia de caricias o la ausencia de palabras compartidas? ¿Cómo se mide una traición si no hay una sola infidelidad sino millones de pequeñas renuncias diarias? Al día siguiente, mi rutina no cambió de inmediato. Las comidas seguían siendo monólogos, los días seguían pasando como trenes que no se detienen. Pero algo había ocurrido, un movimiento pequeño, casi imperceptible, que comenzó a dejar migas de camino. Él empezó a hacer preguntas que no eran del tipo práctico, preguntó por un libro que yo había dejado en la mesa, por un plato que sabía que me gustaba, por una canción que yo había tarareado el otro día. No eran grandes gestos, pero tenían la textura de la atención. Yo, por mi parte, me encontré despidiéndome con una sonrisa en la cocina, atendiendo a pequeñas conversaciones que antes habría evitado. No todo fue lineal. Hubo retrocesos y momentos incómodos en los que ambos fingimos no recordar la nitidez de la conversación nocturna. A veces, la vergüenza nos hacía callar, otras, la costumbre nos empujaba a repetir lo conocido. Sin embargo, el acto de haber sido vistos, y de ver, se convirtió en una grieta por la que la luz comenzaba a filtrarse. Me di cuenta de que la intimidad no era exclusivamente un acto físico, sino una construcción diaria, palabras dichas a tiempo, silencios que se comparten en lugar de acumularse, miradas que no huyen. Mientras escribo estas líneas, sé que no puedo garantizar ni que todo volverá a ser como antes, ni que encontraremos una versión perfecta de lo que fuimos. Lo que sí puedo afirmar con una certeza recién nacida es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que la historia no está escrita en piedra. Hay margen para reescribir. Hay margen para tender puentes, por pequeños que sean. Y también sé que este relato no termina aquí, la noche que compartimos la confesión fue solo el inicio de un camino sinuoso. Hay decisiones por tomar, heridas que mirar de frente y, quizás lo más difícil, la decisión diaria de permanecer, de intentar escuchar, de reconstruir las piezas con paciencia.
Si algo aprendí en estos días es que el cariño se alimenta de presencia y de verdad. No es un fuego que se mantiene solo, necesita cuidado, conversación, y sí, también esa mirada que confirma que la otra persona sigue ahí. Al final de aquel primer capítulo de nuestra nueva realidad, nos quedamos en la cama conversando hasta que el amanecer nos sorprendió. No fue un final romántico, fue real. Y en la realidad hay promesas más lúcidas que cualquier ideal romántico. Terminé esa mañana con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí, ya no me sentía culpable por buscar mi propia compañía, ni ingenua por esperar atención. Había aprendido a convertir mi cuerpo y mi tiempo en territorio propio sin renunciar a la posibilidad de volver a acercarme. Aún así, sé que hay caminos difíciles por delante. Por eso termino este primer relato con una promesa para quien lea: no te vayas todavía. Hay más que contar, porque entendernos no se agota en una confesión y, si algo deseo, es que sigas conmigo en la siguiente parte. Hay conversaciones dolorosas, decisiones que exigirá coraje y momentos inesperados que obligarán a replantear lo que creíamos saber del amor y de la pareja. Cuando estés listo, seguiré. En los días que siguieron, hubo una calma distinta, como si la casa respirara con nosotros por primera vez en mucho tiempo. No era una calma perfectamente ordenada, sino una mezcla de prudencia, esperanza y una especie de torpeza dulce. Mi marido empezó a tocarme el hombro cuando pasaba a mi lado, no como gesto de posesión, sino de reconocimiento. Yo dejé de esconder mis silencios y, en cambio, los convertí en palabras sencillas: hoy me siento cansada, me preocupa esto, necesito un abrazo. No siempre obtenía la respuesta ideal, pero obtenía algo nuevo: su esfuerzo. Era como ver a un árbol viejo dar un brote inesperado después de un invierno demasiado largo. Una tarde, mientras guardábamos la ropa recién doblada, me miró con una seriedad suave y me preguntó si aún quedaba un lugar para él en mi mundo. No supe responder de inmediato. Pero mientras observaba sus manos, las mismas manos que años atrás me habían prometido futuro, entendí que el amor no muere de golpe, se desgasta, se apaga, pero también puede renacer si ambos soplan sobre las brasas. Le dije que sí, que aún había un lugar, aunque no el mismo de antes. Y él asintió, como si aceptara que la única forma de seguir era reinventarnos, no repetirnos. Esa noche no hubo pasión desbordada ni escenas de película. Hubo algo más real: nos acostamos juntos sin miedo. Puso su mano cerca de la mía, no encima, como si esperara mi permiso. Yo entrelacé mis dedos con los suyos y, por primera vez en muchos meses, sentí que no estaba sola en la oscuridad. No sé qué nos espera, ningún matrimonio tiene garantías, pero sé que hemos vuelto a hablar, a mirarnos, a escucharnos sin huir. Y si algo aprendí en este camino incierto es que, a veces, la intimidad comienza no con un cuerpo, sino con una verdad. Y esa noche, por fin, fuimos sinceros.